Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo 2 de los Prismas. El grupo está conformado por Marcela Hernández, Triana Rodríguez, Gerald Guevara, Luis Mena y yo, Jorge Suárez. ¿Sabías que los prismas son el cuerpo sólido más común en la construcción y en la arquitectura? Estos se hacen ver en la realidad en forma de edificios, piscinas, escritorios, casas, etc. ¿Y sabías que matemáticamente existen una infinita variedad de prismas, gracias a que estos se clasifican por su número de caras? ¿Qué son los prismas? Se conoce como prisma a un cuerpo sólido, cuyos límites se establecen con un par de polígonos iguales y diversos paralelogramos, de acuerdo a la cantidad de lados que dispongan su base. El prisma es la geometría, es un poliedro irregular que consta de dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. El prisma es oficialmente un poliedro, así que todas las caras tienen que ser planas, así como la sección será un polígono, o sea, una figura de dos lados. Características. Características generales de un prisma. Poseen dos bases congruentes sobre planos paralelos. Se les nombra bases. Los demás son paralelogramos. Poseen como elemento una base, altura, arista, vértice y caras laterales. La altura de un prisma es la distancia entre sus bases. Los tipos de bases que pueden tener son triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal y así sigue. Se pueden clasificar en regular o irregular si sus bases son polígonos regulares o irregulares, recto u oblicuo si su eje es perpendicular a la base es recto y si el ángulo entre el eje y la base es diferente a 90 grados es oblicuo. Convexo o cóncavo si sus bases son polígonos convexo o cóncavo. Y por último, si el prisma es cortado de tal manera que la sección producida no sea paralela a una de sus bases, recibe el nombre de prisma truncado. Fórmula. Área de un prisma triangular. Para calcular el área de un prisma triangular debemos de tener el área lateral. La fórmula para calcular el área lateral es la siguiente. Perímetro de la base por altura. Asimismo, debemos de obtener la fórmula del área de la base, que sería AB, la cual es área del triángulo, que sería base por altura entre 2 por 2. Por último, sumamos los valores del área lateral y del área de las dos bases para obtener el área total del prisma triangular especificado. El volumen de un prisma triangular. Para calcular el volumen de un prisma triangular debemos multiplicar el área de la base por su altura. Área de un prisma rectangular. Para calcular el área de un prisma rectangular debemos multiplicar 2 por la base por uno de sus lados por la altura, es decir, 2 por A más B por H. Para calcular el área de un prisma rectangular se calcula sabiendo los lados de la base rectangular, que son A y B, y su altura, siendo la fórmula 2 por A más B por H por 2AB. El volumen de un prisma rectangular. Para calcular el volumen de un prisma rectangular, multiplica sus tres dimensiones, longitud, ancho y altura. El volumen siempre se expresa en unidades cúbicas. El área de un prisma cuadrangular. Para calcular el área total de un prisma cuadrangular, primero debemos calcular el área lateral, la cual es perímetro de la base por altura. Y luego debemos calcular el área de las bases, que sería base por altura por 2. El área total de un prisma es área lateral más 2 por el área de la base. El volumen de un prisma cuadrangular. Para calcular su volumen debemos multiplicar el área de la base por su altura. Luego tenemos el área de un prisma pentagonal. Para calcular el área total de un prisma pentagonal debemos obtener el área lateral, la cual es perímetro de la base por altura. Luego debemos obtener el área de la base. Para ello, en la fórmula general vamos a sustituir por la fórmula para obtener el área de un pentágono, ya que la base es pentagonal, y después el resultado se multiplicará por 2. Por último, el área total será la suma del área lateral por el área de la base multiplicado por 2. El volumen de un prisma pentagonal. Para calcular el volumen debemos multiplicar el área de la base por su altura.
Y luego tenemos la fórmula general que utilizada a partir de los pentágonos, funcionando de igual forma para cada prisma que tenga más de 5 lados. La fórmula general es área total, que sería área lateral más 2 veces el área de la base, y su volumen sería el área de la base por altura. A continuación te presentaré un problema aplicando el área total de un prisma rectangular. Decimos que María regala a su padre un bestseller por su cumpleaños. Elige la encuadernación de tapa dura, que tiene forma de prisma rectangular, siendo sus medidas 18 centímetros de largo, 12 centímetros de base y 6 centímetros de grosor. Si sabemos que al envolverlo un 10% del envoltorio queda oculto por sí mismo, ¿cuál es la cantidad de papel de regalo empleada? Primeramente debemos conocer sus datos. Sabemos que es un prisma rectangular. H son 6 centímetros, A son 12 centímetros, que sería la base, y B 18 centímetros. Solución. Se calcula el área total, puesto que se quería conocer cuál es la cantidad de papel de regalo empleada. La fórmula del área total es 2 por A más B por H, que sería la altura, más 2 por A por B. Ahora lo convertimos con los datos que tenemos. 2 por 12 centímetros más 18 centímetros por 6 centímetros más 2 por 12 centímetros por 18 centímetros, lo cual nos da 2 por 30 centímetros, que nos da la suma de 12 centímetros y 18 centímetros, por 6 centímetros más 2 por 216 centímetros cuadrados, ya que sabemos que a la hora de multiplicar se suman los exponentes, lo cual nos da 2 por 180 centímetros cuadrados más 46.656 centímetros cuadrados. Multiplicamos el 2 por los 180 y nos da 360 centímetros cuadrados, más los 46.656 centímetros cuadrados, nos da un total de 47.017 centímetros cuadrados. Se suma el 10% del envoltorio del libro y nos da un resultado de 470.260 centímetros cuadrados. Y tenemos como resultado que la cantidad de papel de regalo empleada es de 470.260 centímetros cuadrados. Muchas gracias.